Límpiame, Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Contento, gozoso de poder compartir de la palabra del Señor en esta tarde, una vez más, a través de este medio. Esta palabra, ¿cierto?, fueron palabras de angustia de un hombre que estuvo desahuciado en aquel entonces y buscó a Jesús como su última alternativa. Para eso vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Dice así la palabra del Señor. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo este hombre. Y movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo Jesús, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús le despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando todo lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. Que el Señor les bendiga. Muy hermosa la porción de esta palabra. Por lo que hizo Jesús con un hombre que estaba desahuciado, un hombre que estaba enfermo, que estaba en angustia, pero a la vez también podemos ver de que no solamente en aquel entonces, sino que también hoy, así como había mucha gente que buscaba a Jesús, todavía hay gente que busca a Jesús, porque hay mucha necesidad, hay mucha angustia, hay mucha tristeza en mucha gente, y anda buscando, ¿cierto?, algo que haga cambiar su vida. Podemos ver que la vida de este hombre fue cambiada, fue transformada. En este mundo hay tantas cosas que nos causan mucho dolor. Por ejemplo, una de ellas puede ser la pérdida de un ser querido, ¿cierto?, de los padres, o de un hijo, ¿cierto?, o de algún familiar, de algún amigo muy querido. También puede ser causa de dolor, ¿cierto?, perder el trabajo. Las separaciones tampoco son muy agradables, que digamos. Hoy en día muchas enfermedades y muchas enfermedades terminales, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué podemos decir de aquellas cosas que no solamente nos causan dolor en el alma, sino también en nuestro propio cuerpo, como es el caso de este hombre leproso? Y se imagina usted, estimado hermano, amigo, cuánto debe sufrir una persona, no solamente por los malestares físicos que le pueda causar la enfermedad, sino también dependiendo de la enfermedad, ¿cierto?, sino también por el desprecio que puede provocar de los demás. Y en la historia que hemos leído, ¿cierto?, aquí en el Evangelio de Marcos, estaremos considerando, ¿cierto?, donde un hombre encuentra a Jesús. Y este hombre, antes que conociera a Jesús, precisamente estaba sufriendo mucho, no solamente de dolor físico, sino que también el desprecio y el alejamiento de su familia. Pero este hombre vino a Jesús, vino al Maestro. Tenía una terrible enfermedad. La lepra en aquel entonces, ¿cierto?, era una enfermedad calificada como espantosa y temida, ¿cierto? Nadie quería tener esta enfermedad. De ahí que el que la padecía, su vida era espantosa, ¿cierto?, porque era una enfermedad que en la piel, ¿cierto?, se podía ver cayéndose la carne a pedazos, etcétera, deformaciones, y generaba mucho temor en la gente. Y esta palabra es, la lepra es usada para describir diversas enfermedades que afectaban la piel en aquel entonces. En la Biblia podemos encontrar aproximadamente 41 veces que se menciona esta enfermedad. Para ello vamos a hablar un poco de los síntomas de la lepra. A nivel físico, la lepra comenzaba, ¿cierto?, en la persona que era afectada por esta enfermedad
a perder sensibilidad de la piel. Luego comenzaba esta persona a sufrir diversas llagas o heridas en su carne, para luego comenzar a notar deformidades, tanto en los nudillos de los dedos como en diversas partes del cuerpo. Sus cejas y sus cabellos, ¿cierto?, caían, para finalmente esta persona aceptar la realidad de que era uno de los muchos leprosos que existían en aquellos días. Desde el punto de vista social, en el Antiguo Testamento encontramos instrucciones explícitas para el caso de aquellos que padecían, ¿cierto?, esta enfermedad, y donde el sacerdote era el que diagnosticaba, ¿cierto?, quién tenía o no tenía lepra. Y la ley en aquel entonces prohibía tocar un leproso. Además del evidente riesgo de contagio, ¿cierto?, esta persona tuvo que sufrir. ¿Por qué? Porque si era hijo, tenía que apartarse de los padres. Siendo éste dependiente de ellos, o siendo ellos dependientes de él, tenía que dejar de verlos. O si era casado, ¿cierto?, tenía que soportar la desagradable separación de su esposa y de sus hijos. Si tenía hijos, tenía que evitar el contacto con ellos. Ver a su familia solamente de lejos. Ya no podía pronunciar palabras de aliento, de ánimo, de planes. Ya no podía abrazar a su familia. Ya no podía transmitir afecto, cariño, etc. Sino solamente gritar de lejos, con una voz ronca y agonizante, diciendo que era inmundo, porque así estaba establecido. Eso lo puede ver allí en Levíticos capítulo 13, versículo 45. Y el leproso tenía que usar ropas rasgadas, dejar que su cabello suelto, y de lejos, ¿cierto?, gritar de que estaba leproso. Desde el punto de vista emocional, obviamente producto de todo esto, de la separación de su familia, ¿cierto?, provocaba desesperación, provocaba vergüenza porque la gente lo miraba como un bicho raro, provocaba mucha tristeza, el no poder estar con su familia, soledad, temor, toda clase de emociones negativas, ¿cierto?, y de sentimientos sumamente dañinos, lo que provocaba llanto, insomnio, ganas de morir y obviamente una muy baja autoestima. Desde el punto de vista espiritual, ¿cierto?, los maestros religiosos de aquel entonces afirmaban que tal enfermedad se debía a sus pecados, de quien la padecía. Así que no solamente el leproso tenía que sufrir con todos los efectos físicos, sociales, emocionales que ya mencionamos, sino que también con los espirituales, pues su estado hacía pensar que un hombre pecador y perverso, ¿cierto? Porque el que tenía lepra pensaban que era de esa categoría. Pero, estimado amigo, estimado oyente, ¿cierto?, Dios puede limpiar a cualquier ser humano y de cualquier enfermedad, porque para Dios no hay nada imposible. Este hombre, a pesar de todo aquello, sin embargo, tuvo esperanza. Escuchó por ahí hablar de Jesús. En aquel entonces, a pesar de que los judíos no tenían médicos, ni existían tratamiento, ni medicina para tratar aquella enfermedad de la lepra, pues creían que era una enfermedad dada por Dios a los pecadores, y esperaban que fuera Dios, ¿cierto?, quien quitara aquella enfermedad, aquella terrible enfermedad. De ahí que eran los sacerdotes los que tenían la autoridad para declarar a un hombre leproso sano y libre de inmundicia. Por eso Jesús le da la orden, ¿cierto?, que una vez que fuera sano tenía que presentarse al sacerdote. De ahí que los que se curaban debían presentar sacrificios conforme lo mandó Moisés. Y la vida de un leproso era una de constantes ruegos y esperanza, esperando solamente en la misericordia de Dios, porque no había cura. ¿A qué y a quién más podría recurrir un leproso en aquel entonces? A nadie más. En los días de este hombre, sin embargo, llegó una buena noticia a sus oídos. Y esa noticia era que mucha gente seguía a un hombre de quien se decía que sanaba a muchos y que hacía milagros. Era fuerte la noticia de que él había sanado, por ejemplo, a una mujer enferma de fiebre. Había mucha gente que testificaba que sanaba a diversos atormentados de demonios. Había mucha gente que hablaba, ¿cierto?, sobre una pesca milagrosa, donde también, ¿cierto?,
Se decía de un hombre que multiplicaba el pan y los peces y que sanaba de diversas enfermedades, tales como a ciegos, a cojos, a mudos, a paralíticos. Todo aquel, cierto, que llegaba y ponía su fe en Dios, en el Señor, era sanado. Entonces, al tener esta noticia, ¿qué es lo que hizo? Fue buscar a Jesús. Y entre la multitud, cierto, que seguía a Jesús, no fue difícil abrirse camino, puesto que la gente lo reconocía fácilmente y se apartaba automáticamente de él. Por eso pudo acercarse a Jesús sin ningún problema hasta llegar a él y clamar a Jesús, cierto, pedirle que lo limpiara, que lo sanara y finalmente ser librado de esta horrible enfermedad. Entonces, en la vida de este hombre, de este leproso, nos hace ver la condición del hombre. Y no solamente de aquel hombre, sino que también lo podemos comparar con la condición del hombre hoy. Por ejemplo, la decadencia física. Pues aún desde antes de nacer nuestra vida está expuesta a la muerte, ¿cierto? Todos sabemos de que nacemos y sabemos que algún día tenemos que partir, tenemos que morir, ¿cierto? Y dejar esta tierra. Tantos niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos estamos expuestos a perder la vida en cualquier momento. Es más, cada minuto que pasa, ¿cierto? Ya estamos perdiendo, ¿cierto? Se nos está acabando, ¿cierto? Se nos está yendo la vida. Y mientras la gente, por ejemplo, celebra un cumpleaños, en realidad lo que está pasando, ¿cierto? Es que esa persona está envejeciendo y obviamente se ha de morir algún día y su tiempo se está terminando. Por eso, por ejemplo, ya pasados los 50 años, ya no es muy grato celebrar cumpleaños porque en el fondo uno sabe que le va quedando menos tiempo. Que el Señor nos ayude para que el tiempo que nos vaya quedando lo sepamos aprovechar y sepamos estar a cuenta con Dios. Por ejemplo, al salir a trabajar, o un joven al salir a estudiar, o incluso cuando nos metemos en la ducha, o al momento de comer, ¿cierto? Al momento de dormir, o cuando vamos al campo, o al momento de acampar, al salir de viaje, ¿cierto? Estamos en peligro de perder la vida. Cuando cruzamos una calle, por ejemplo, si no tenemos cuidado, sobre todo en el centro, ¿cierto? Si no ponemos cuidado, podemos ser atropellados y perder la vida. Todo cuerpo, por muy sano que pueda estar o que se mantenga bien, ¿cierto? Finalmente, en algún minuto, va a fallar, ¿cierto? Y aquella persona va a fallecer. También, ¿cierto? Tenemos en contra la contaminación que tenemos hoy en día, de los tóxicos que hay en el ambiente, en el agua, en los alimentos, prácticamente en todo lo que nos rodea, ¿cierto? Podemos ver contaminación y por eso hoy en día, ¿cierto? Todas estas cosas nos llevan a enfermarnos. El cáncer, ¿cierto? Que hoy está muy de moda, la diabetes, la hipertensión, el estrés y diversos males que afectan a nuestra sociedad hoy en día, que atacan al organismo de la persona por causa, ¿cierto? No solamente de la contaminación, sino que también de las constantes preocupaciones, de las presiones en el trabajo, del estrés, etcétera, que sufrimos a diario. Todo nos lleva a la decadencia de nuestro organismo, porque finalmente todo afecta. Y la decadencia también espiritual la podemos ver, la podemos observar en nuestra sociedad. ¿Cómo está nuestra sociedad? Tan lejos de Dios, donde hoy no se respeta a nada ni a nadie. Esto también influye en nuestro deterioro, trayendo sobre nosotros desgracia y aflicción. ¿Acaso cree usted, por ejemplo, que los divorcios traen alegría y gozo a la sociedad? Por supuesto que no. ¿Acaso vamos a creer que los adulterios son fuente de regocijo? Si le preguntamos a los hijos, ¿están contentos de que sus padres se separen? Para nada. Por más que los medios de comunicación, igualmente corrompidos espiritualmente, porque podemos ver que los medios de comunicación están corrompidos, sin embargo ellos nos quieren convencer de lo contrario, como que es algo normal. Y sabemos que tales prácticas son sumamente dañinas para el hombre. Podemos ver el alcoholismo, las drogas, la corrupción, la pornografía. Todo lleva a la degradación moral y física de la sociedad, dando como resultados hoy en día hombres sin afecto fraternal, hijos que no respetan a sus padres, sin amor por el prójimo ni por sus propios hijos.
podemos ver el efecto, ¿cierto? Podemos ver mucha violencia en nuestra sociedad. Podemos ver hoy en día muchas pandillas que hoy en Santiago, por ejemplo, no se puede andar tranquilamente por la calle. Tantos crímenes que hoy podemos ver, niños asesinados, mujeres asesinadas, etcétera, etcétera. Tantos robos que hay por todos lados, etcétera. Y el temor que hoy en día existe, ¿cierto? Sobre todo ahora que existe ahora la pandemia. Pero el ejemplo de este hombre nos muestra cómo hallar la salvación, a pesar de todo. Jesucristo fue quien sanó al leproso. Y en la eliminación de la lepra se utiliza el verbo limpiar, pues solamente Él puede darnos libertad completa de todos los pecados, de todas las aflicciones y de todas las decadencias de este mundo. Y debemos imitar al leproso. Debemos, por nuestra propia voluntad, buscar a Jesús, ir a Jesús. El leproso, ¿cierto? Una vez que encontró a Jesús, se postró ante Él. Y nosotros debemos rendirnos a su majestad y voluntad, tal cual lo hizo el leproso. El leproso le rogó por su sanidad. Nosotros debemos acercarnos al Señor por nuestra salvación. Si bien es cierto, es importante la salud física, pero más importante es la salvación de nuestra vida. Cristo tiene el poder de limpiar cualquier suciedad, de cualquier cosa que tengamos en nuestro corazón. Pues así como la lepra es símbolo del pecado, ¿cierto? Él quiere limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Ese es el deseo de Jesús. Amén. Y para ir terminando, ¿cierto? Del ejemplo de este hombre, no importa, estimado amigo, oyente, ¿cierto? Que estás ahí, no importa cuán terrible pueda ser el problema del pecado. Dios tiene solución para eliminarlo. Solamente Él. Dios no deja de oír, ¿cierto? Las esperanzas, las oraciones, las súplicas de aquellos que lo buscan. Pues Él sabe de la necesidad que nosotros tenemos y de cuántos acuden verdaderamente de corazón a Él. El pecado puede hacernos andar por lo más bajo que imaginemos. Nos puede llevar a lugares más horrendos, ¿cierto? Pero es Dios quien maneja todo y nada se le pasa a Él por alto. Él puede rescatarnos de toda maldad. Es por eso, estimado amigo, estimado oyente, que con el ejemplo de este hombre que estaba desahuciado, ¿cierto? Dios te invita hoy a que vengas a Él tal como estás, con tus problemas, con tus dificultades, incluso con las enfermedades que tú tienes. No importa la condición en la que te encuentres. Él te acepta, no importa cuál fuese tu condición, porque el deseo del Señor es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿cierto? Y tengamos vida eterna. Que el Señor te bendiga, estimado amigo, estimado hermano, y será hasta una nueva oportunidad.